lo conoce. Hoy vamos a terminar, hermanos, y son reglas prácticas, ¿no? Son reglas prácticas, hermanos. Cuando decimos prácticas es porque son sencillas, son fáciles. No tienen, es decir, claro, tienen un poquito de dificultad, pero no tanto. Reglas prácticas para la interpretación de la Biblia. Pero el propósito, hermanos, es que en este año y en todos los años, ¿cierto? Hasta que el Señor nos llame a su presencia, por lo menos medianamente sepamos interpretar, ¿no? Es que el problema, hermano, a veces es la interpretación. Y hoy vamos a mirar varias malas interpretaciones que han hecho, sencillamente, hermanos, por decir, por ejemplo, es que yo lo veo así, es que yo pienso que es así, es que a mí me parece, ¿cierto? Y recordemos que nosotros ya no podemos pensar de esa forma. Ahora nosotros debemos decir es lo que enseña la Escritura, ¿cierto? Lo que dice la palabra, lo que la palabra muestra. O creo que podría ser así por lo que los textos enseñan. Y podríamos no caer de pronto en banalidades, sino en una interpretación un poquito más sana. Si yo le pregunto a usted cuántas veces usted ha interpretado mal, creo que usted honestamente puede decir que muchas veces, ¿cierto? De pronto porque así nos enseñaron, porque no hicimos un estudio adecuado y por otras cosas más. Voy a leer, hermanos, el versículo 10. Dice, porque Esdras había, ¿qué, hermanos? Preparado su corazón. Vea qué hermoso esto. Y mire, hermanos, que solamente esta frase, había preparado su corazón, de ahí puede salir por lo menos unos 2 o 3 sermones. Haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué es preparar el corazón, no? O cómo Esdras preparó su corazón. Dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, hermanos, pues permítame nuevamente recordarle a usted, hermanos, que esta palabra en el hebreo, haciendo, hermanos, pues obviamente, o más bien dando apertura a una buena interpretación, solamente la palabra que es inquirir significa averiguar, hermanos. Significa también buscar, indagar, preguntar, pero con interés. Mire que esta palabra inquirir no es solamente busquen cualquier cosa, no, es pregunten, pero pregunten cómo, con interés, acerca de alguien, acerca de algo. También esta palabra inquirir es acudir a alguien. Entonces usted se pone a mirar, hermanos, ¿qué hizo Esdras? No solamente preparó su corazón para que el Espíritu de Dios que moraba, o que estaba mejor encima de él, en el Antiguo Testamento estaba sobre, le diera la sabiduría, ¿para qué? Para escudriñar, para estudiar, para investigar, ¿cierto? Para procurar sacar de allí la revelación. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer, darle un poco más de premura, un poco más de tiempo a nuestro estudio, hermanos. Entonces, usted y yo debemos ponernos, pues, metas más claras, dependiendo, obviamente, la agenda que usted maneje en el día. 20 minutos, media hora, una parte en la mañana, otra parte en la noche. Pero, hermanos, debemos hacer la tarea de inquirir, de buscar en la Biblia lo que el Señor quiere darnos todos los días. Entonces, hermanos, por ejemplo, usted puede decir que está leyendo el libro de Mateo, o el libro de Marcos, ¿cierto? O algún libro en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento, pero usted debe inquirir para saber qué libro está leyendo. ¿Quién es su autor? ¿Por qué el Señor le permitió a esa persona escribir el libro? Si él fue el escritor, ¿no? Entonces, hermanos, es bueno eso. Muy bien, hermanos, permítame recordarle a usted lo que ya vimos. Lo primero que vimos, o la primera regla práctica que vimos, es simplemente, hermanos, y digo simplemente porque ya lo habíamos visto, es ver
la centralidad de Cristo en toda la Escritura. ¿Sí? Entonces es, cada vez que vayamos al texto, ver dos cosas: a Cristo y ¿qué más? Y su obra expiatoria. Y créanme, hermanos, que la Biblia en su totalidad muestra a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia o la palabra de Dios o las sagradas escrituras nos llevan a Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, no podemos leer la Biblia buscando solamente a un hombre humano. No. Si hay varios ejemplos muy buenos, desde Génesis podemos ver varias cosas, pero debemos ver a Cristo, hermanos, y su obra redentiva. Por ejemplo, hermanos, Génesis 3:15 nos muestra cómo el Señor, a través de su palabra, promete que sería Cristo quien iba a derrotar a Satanás, ¿cierto? Pero que además de eso nos iba a dar vida abundante y salvación a los que creyeran en Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, Cristo y su obra de redención. Hicimos una pregunta y es: ¿qué entiende usted por la centralidad de Cristo? Entonces no es buscar por buscar a Cristo, hermanos. No es decir, ahí está una ardilla, véala, como que se parece. No, no es inventar, hermanos. Es procurar estudiar bien la regla. Lo segundo, hermanos, es esta: la Biblia debe leerse usando las reglas que usamos en cualquier otra literatura. Los verbos son verbos, sustantivos son sustantivos, sin saltarnos y hacer las pausas cuando haya una coma, un punto y coma, ¿cierto? Entender esas reglas de la gramática. Y es importante eso, hermanos, porque si usted le cambia, o por ejemplo, si usted lee, disculpe, y no hay una pregunta, o sea, no están los signos de interrogación, y usted hace una pregunta, ¿qué va a pasar ahí? Pues usted va a interpretar mal, le va a hacer mal. Listo, hermanos. Regla número 3. Y esta a mí me parece maravillosa. Voy a poner muchos ejemplos. Lea y estudie la Biblia vivencialmente. Esta es importante. Y esta es muy bonita. Y es una regla práctica. Lea y estudie la Biblia vivencialmente. Ahora, hermanos, por supuesto la pregunta es esta: ¿qué significa eso? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, varias cosas. Primero, tener pasión cuando hacemos la lectura. Tener pasión. Por ejemplo, estamos leyendo ahorita Isaías, ¿cierto? Y también estamos leyendo 2 de Corintios 1. Vamos a iniciar. Pero antes de yo venir aquí, hermanos, a leerlo, yo ya tengo que haberlo leído. No puedo pasar acá al frente a leerlo, a ver si de pronto el Señor me dice algo. No. Yo en mi casa o en la semana debo haber leído Isaías y saber qué es lo que Isaías, a través de lo que el Señor le está revelando, pues Él está diciendo. Y lo mismo, qué es lo que el apóstol Pablo va a empezar a decir a esos hermanos, porque son hermanos, pero hermanos tercos, allí en Corinto. Entonces, cuando leemos la Biblia vivencialmente, hermanos, es tener primero pasión. Pero mire lo segundo, que esto es importante y que yo creo que a veces no lo hacemos. Meternos, perdóneme usar esta palabra, hermanos. Perdóneme de verdad, porque es una palabra que puede sonar feo. Meternos o colocar dentro de nosotros, ¿qué, hermanos? El texto. El texto. Es importante, hermanos, que el texto que vamos a enseñar, en el caso de nosotros que iniciamos, ¿con cuál texto, hermanos? Esdras 7:10, que lo tengamos aquí, hermanos, que nos lo aprendamos y que de pronto hagamos el estudio de quién fue Esdras, qué hizo, por qué el Señor llamó a Esdras. Es importante eso, hermanos. Entonces, hermanos, cuando leemos la Biblia vivencialmente,
Debemos hacer algo, hermanos, y es imaginarnos que estamos allí junto a la primera audiencia. Entonces recuerde que nosotros somos la segunda audiencia, ¿no? Porque estamos leyendo el texto, no solamente viéndolo como ellos quizás lo interpretaban, sino que nosotros ahora también vamos a interpretarlo. Y es importante, hermanos, tener en cuenta eso. Vamos a poner, hermanos, el primer ejemplo, y es Mateo, muchas gracias, Mateo capítulo 5, versículo 13. Acompáñenme, hermano, a Mateo y hagamos algunos ejercicios hermenéuticos que nos parecen que son muy buenos. Mateo capítulo 5, hermanos. Sermón del Monte, ¿no? Ahí debemos ubicarnos. Sermón del Monte. Ahora usted piense, como dice el versículo 1 de Mateo 5, que el Señor, ¿cómo estaba? Estaba sentado dando un sermón, ¿cierto? A sus discípulos. Pero esos discípulos no eran los 12, sino un grupo de personas que amaban al Señor o que querían seguir al Señor. Listo, hermanos. Ya tiene usted Mateo 5:13, ¿cierto? Miren lo que dice. Vosotros, hablando el Señor a la primera audiencia, sois, ¿qué, hermanos? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, miren la pregunta que hace el Señor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pues mis hermanos amados, la pregunta es ¿cómo nosotros podemos leer esta parte vivencialmente? ¿Cómo se imagina usted? Bueno, hermanos, podríamos pensar, por ejemplo, en algo que a usted le guste cocinar. Cualquier cosa. Algo que, por supuesto, lleve sal. Un sancocho, un ajiaco, lo que usted quiera. Pensemos entonces que vamos a hacer un sancocho de gallina. ¿Sí? ¿Qué tiene un sancocho de gallina? Papa, ¿cierto? Obviamente mazorca. Y todo eso que usted, hermano, pues ya le está colocando. También está, por supuesto, la gallina. Pero para que todo esto, hermano, sepa realmente delicioso, se le debe colocar la sal. O si no, ¿cómo va a quedar el sancocho? Insípido. No va a gustar. Va a saber feo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor entonces, si pensáramos solamente en esta partecita, quiere decirnos a nosotros como creyentes? Leyendo la Biblia vivencialmente, que yo como creyente, y usted también, es el que le da el sabor a este mundo insípido. ¿Sí? Usted, cuando predica el Evangelio, cuando le habla a otro de Cristo, usted está colocando ese sabor que necesita esta tierra. Somos nosotros, hermanos. Somos todos los creyentes en el mundo. Cuando dejamos de predicar el Evangelio un solo día, hermanos, este mundo está siendo insípido. Porque finalmente, hermano, quien da la vida, quien da la resurrección, quien salva es Cristo. ¿Sí lo entiende usted así, hermano? Usted y yo somos la sal de esta tierra, de este mundo, hermanos, que va un día a destrucción. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 28, hermanos. Mateo capítulo 28. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el 15, hermanos. Mateo 11 al 15. ¿Allí de qué se está hablando? De la resurrección de Cristo, ¿cierto? Vamos a leer entonces, hermanos, a ver qué dice. Dice, mientras ellas iban,
He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora, yo quiero que usted, mientras que yo leo, usted piense que está allí, en ese mismo instante. Espero leer muy bien. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, ¿qué pasó, hermanos? Hicieron como, ¿qué, hermanos? Muy bien, hasta ahí nomás, hermanos. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, pregunto, hermanos, ¿por qué nosotros creemos en la resurrección del Señor? ¿Por qué, hermanos? Primero, porque creemos por fe en Cristo, en su obra, y porque creemos que el Señor no miente, ¿cierto? Y también sabemos en fe que ese es un hecho que realmente sucedió. Pero aquí estamos viendo que los ancianos se iban a reunir para inquirir en la mentira, hermanos. Entonces, cuando yo leo esta parte vivencialmente, ¿yo qué puedo decir? Mentirosos. Cristo sí resucitó. Cristo ascendió. Pero antes de ascender, Cristo, según la Escritura y según lo que Pablo enseña en 1 Corintios 15, apareció a más de 400 personas, hermanos, a sus discípulos. Es decir, la historia misma nos revela que estos estaban tramando una mentira. Pero nosotros, hermanos, cuando leemos esto vivencialmente, podemos decir muchas cosas. Mentirosos, son un fraude, querían engañar al pueblo. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, pregunto, ¿resucitó? Sí. Le apareció a sus discípulos también, hermanos. Y ascendió a los cielos. Cuando nosotros, hermanos, leemos vivencialmente, podemos dar fe y podemos predicar este evangelio, no el que nosotros quizás pensamos, sino el evangelio de la Biblia correctamente. Si usted le quita la resurrección a la predicación del evangelio, nuestro evangelio es un evangelio falso, no es bíblico, porque Cristo sí resucitó, hermanos. Vamos a ir a otro versículo, hermanos, para que lo podamos ver. Vamos a ir ahora, hermanos, al Antiguo Testamento, Proverbios 4:23, hermanos. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, amados hermanos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Voy a leer, hermanos, en otra versión, pero en la que usted está leyendo tiene la misma connotación. Entonces, imagínense, hermanos, que usted está orando, pero también imagínense que papá y mamá a usted le están dando un consejo, a usted. O alguien maduro a usted le está dando un consejo. Entonces, leamos el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que dice lo mismo, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando yo leo esto vivencialmente, pero ya he leído todo el capítulo, ¿qué podemos pensar, hermanos? ¿Qué podemos pensar? Que debo guardar lo más preciado que el Señor me ha dado para vivir, el corazón. Y si yo lo comparo con las palabras de Cristo, donde el Señor dice que del corazón sale una cantidad de cosas, adulterio, fornicación, es decir, todos los pecados, pues, hermano, voy a entender vivencialmente que el llamado de Cristo para mi vida es guardar
este corazón que aunque ha sido renovado y cambiado por Cristo, todavía de él emana pecado, hermanos. ¿Sí me hago entender? Todavía, hermanos. ¿Por qué murmuramos? Por culpa de nuestro corazón, hermanos, que todavía tiene pecado. ¿Por qué todavía escuchamos el chisme? Por culpa de nuestro corazón. Finalmente, ni siquiera es culpa de usted, sino del pecado, hermanos, que nos contamina. ¿Por qué no estamos a gusto con lo que Dios nos da? Deberíamos decir, Señor, gracias, porque tú eres el que nos da eso, ¿cierto? Pero todavía estamos insatisfechos, hermanos, por nuestro pecado. ¿Por qué no nos ponemos a veces de acuerdo? Por nuestro pecado, hermanos. Entonces, si yo pienso en este versículo y yo digo, caramba, el Señor me está llamando a mí a guardar no mi casa, no mi carro, no mi ropa, sino el corazón, hermanos. El problema, hermanos, es que nosotros somos buenos para malinterpretar la palabra. Por eso, hermanos, es que todavía en usted y en mí hay orgullo, hermanos. Todavía, hermanos, nosotros seguimos pensando mal de otros, todavía, hermanos. Y vamos a morir y todavía lo vamos a seguir haciendo. Pero, hermanos, no nos preocupemos, porque el Señor nos va a seguir ayudando, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es algo bueno. Entonces, hermano, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que debemos guardar? El corazón. Corazón. Usted no se preocupe, hermanos, el Señor hará el cambio necesario todos los días. Lo importante, hermanos, es que yo guarde no solamente el corazón, hermano, de los malos pensamientos, de las habladurías, sino, hermano, que siempre pueda hacer las cosas bien. ¿Y por qué el Señor dice que guardemos el corazón? Ahí está la respuesta. Porque de Él, ¿cierto? Porque de Él mana la vida. Es decir, hermanos, porque del corazón es donde está el origen, el punto de partida, la fuente, hermanos. Porque de allí es donde el Señor realmente está viendo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. En este momento, hermano, el Señor sabe qué es lo que hay en su corazón. Dios. ¿Por qué Dios? Porque Él es el que pesa los corazones. Yo solamente veo una mirada, una forma de vestir, una forma de peinar. Eso lo vemos nosotros, ¿cierto? Pero realmente el que pesa el corazón es el Señor, nadie más, hermanos. ¿Cómo yo puedo pesar el corazón de Arsenio? No lo puedo hacer. Porque el hermano puede estar riéndose, pero por dentro puede estar teniendo dificultades. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, guardemos nuestro corazón, hermanos. Vamos a ir al último versículo, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a ir a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan, hermanos. Capítulo 1, hermanos. Y de aquí, hermanos, vamos a mirar entonces una mala hermenéutica que hacen algunos hermanos pensando que debemos cubrirnos con la sangre del Señor. ¿Cuántos hacían eso antes? Creo que todos, ¿no? Pues lo hacíamos por ignorancia, ¿no? Lo hacíamos de pronto, hermanos, porque desconocíamos la Escritura. Pero mire qué es lo que el apóstol Juan realmente quiere decirnos. O sea, la primera parte es la parte que debemos pensar vivencialmente. Ahí no dice si nos cubrimos. Ahí no dice si nos colocamos. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos, hermanos, si confesamos. Es decir, hermanos, esta primera parte es muy necesaria para que no nos dejemos meter los dedos a la boca con aquellos que piensan que todavía en este tiempo el Señor demanda colocarnos su sangre. Aquí Juan, ¿qué está diciendo? Si confesamos. Juan está diciendo si admitimos,
si profesamos, si reconocemos, si declaramos abiertamente que nuestros pecados, Él es, ¿qué, hermanos? Fiel. Pero ¿quién es ese Él? Cristo. Entonces ahí debemos pensar, hermanos, vivencialmente en la obra redentora que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? En su muerte expiatoria. Él es fiel y justo. Mire que el Señor es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunto, hermanos, ¿usted puede inquirir en este versículo que el Señor nos está llamando a cubrirnos con su sangre? No, hermanos. El Señor fue el que nos limpió. El Señor fue quien nos perdonó. Nosotros sí debemos confesar a diario nuestro pecado porque Él ya nos perdonó. Porque Él ya nos limpió ¿cómo? Con su sangre, hermanos. Pero no podemos entonces pensar, hermanos, que debemos salir de la casa y echarnos, perdóneme decir esta palabra, echarnos la bendición o colocarnos la sangre de Cristo o otra cosa diferente, el manto no sé de quién. Entonces, hermanos, debemos entender es que el Señor hace un llamado y es confiesen sus pecados, ¿cierto? Confiesen sus pecados. Hoy le pregunto, ¿ya confesó su pecado, hermano? Ese pecado que usted sabe que ha hecho esta mañana, ayer, porque si usted lo confiesa, entonces si lo pensamos vivencialmente, el texto dice que el Señor es fiel y justo y nos va a perdonar y nos va a limpiar, hermanos. Va a borrar nuestros pecados. Entonces, hermanos, este método o esta tercera regla nos va a ayudar a vivir la Biblia, realmente la Biblia. No a vivir, hermanos, como lo estamos haciendo de pronto. Pues como nos lleve el día. No, hermanos. Lo que deberíamos pensar, por ejemplo, en el tema del trabajo es que si este año el Señor abre las puertas, qué bendición. Si no lo hace, qué bendición. Finalmente el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿O no, hermanos? Y ahí es cuando también tenemos que ir a Mateo, el Sermón del Monte, donde el Señor nos muestra las aves, ¿no? Los pajaritos. Dice, mire, ellos no tienen que estar sembrando y el Señor las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánto más? Y aún así, hermanos, el Señor haciendo milagros en nuestra vida y todavía no creemos, hermanos. Y todavía dudamos. O sea, los vemos vivencialmente, vemos cómo el Señor abre las puertas. Aún así no estamos de acuerdo, hermanos. Ahora, hermanos, una aclaración para pasar a la última regla, hermanos, que quiero compartir. Se debe aclarar, hermanos, algo. Se debe tener cuidado con las especulaciones. Ojo con eso. Usted no puede estar especulando cosas que no son. Ni usted puede estar metiéndole palabras al texto que no son. Debemos estudiar el texto, por ejemplo, este último que leímos, primera de Juan 1:9, y claramente decir que si usted y yo, o cualquiera, viene a Cristo porque Él lo llama a salvación y confiesa sus pecados, el Señor que lo va a perdonar y lo va a limpiar. Punto, hermanos. Fácil, ¿cierto? Ya, hermano, no hay necesidad usted de decir, no, y además de eso, Dios te va a dar una casa, un carro, un apartamento, porque ahí el texto no dice, no, el texto no dice eso. Pues no invente lo que no es. Por eso, hermanos, es que a la gente no le gusta. A la gente le gusta todo lo sensacionalista, todo lo místico. ¿Sí? Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Muy bien, hermanos. Vamos a ver la última regla, hermanos. Y es esta, hermanos. Debemos distinguir lo descriptivo en la historia, o mejor, debemos distinguir entre lo que es descriptivo en la historia y lo que es legislativo. Entonces, lo descriptivo de la historia, hermano, pues son sencillamente las prácticas, las costumbres, lo que allí estaba, lo que allí sucedía. Por eso, hermanos, cuando usted lea un libro,
primero, hermanos, por ejemplo, si su Biblia es una Biblia de estudio, y usted sabe que es una buena Biblia de estudio, pues primero, hermano, lea la introducción, ¿no? Es bueno leerla para saber a qué usted se va a enfrentar o a qué libro. Entonces, libros que aparentemente son complicados, pero que no lo son, son los libros proféticos. Pero realmente no son complicados, simplemente es leer y entender, por ejemplo, cuál es su contexto cultural, desde el que estaba pasando, cuáles eran las costumbres, por qué el Señor permitió que pasara eso en ese momento. Y si usted, hermano, va a traer algo para este tiempo, es decir, si usted va a hacer una contextualización, pues que usted lo haga de la mejor forma. Entonces usted no puede, por ejemplo, decir que debemos, a partir de la próxima semana, vestirnos con túnicas, si ese fuese el caso, pues porque en esta cultura en la cual estamos, pues ya no, hermanos. Hay otra forma de vestir. Entonces, hermanos, preguntas que debemos hacer, por ejemplo, ¿por qué se practicaba, si leemos, por ejemplo, el libro de Malaquías, por qué en ese tiempo se practicaba el diezmo? ¿Cómo era la forma de diezmar? Pregunto, ¿en ese tiempo la forma de diezmar era la misma de ahora? No, hermanos. Entonces debemos inquirir en el texto. Acuérdense que el Señor pedía los diezmos al pueblo para que el sacerdote fuera alimentado, estuviera bien. ¿En este tiempo debemos diezmar? La respuesta es sí, hermanos. Sí, pero debemos hacerlo de la manera correcta, hermanos, y no de una forma manipulada. Podríamos preguntar, por ejemplo, por qué en ese tiempo se tocaba el shofar, perdón. ¿Por qué? ¿Y para qué? Y si en este momento debemos volverlo a hacer. ¿Debemos volverlo a hacer? No, hermanos. No hay necesidad. En ese tiempo el Señor lo hacía por algo específico, hermanos. Entonces ya colocar una bandera que distingue un país o hacer esos actos del Antiguo Testamento, hermanos, son inválidos porque no estamos entendiendo el sacrificio del Señor, hermanos. No lo entendemos, hermanos. Por ejemplo, hermanos, cuando vamos a Josué, vemos que ellos por 6 días daban vueltas, ¿se acuerdan? Por 6 días. Y después, hermanos, al 7º día, seguían dando allí unas vueltas. Pero cuando sumamos a la vuelta número 13, dice que el muro de Jericó, ¿qué pasó? Cayó, hermanos. Y muchos hacen la interpretación para este tiempo que debemos entonces tomar carros, motos, bicicletas y para ganar, no sé, un barrio debemos darle pues muchas vueltas, hermanos, para que caiga la drogadicción, el homosexualismo. ¿Eso va a pasar, hermanos? No, hermanos, si Cristo no está. Mire, hermano, usted puede pelear, por ejemplo, con su mal genio. Pero si usted no le entrega ese mal genio al Señor, eso no va a pasar nada. Si usted ayune, si usted se maquille diferente, si usted se ponga una ropa diferente, si usted todo el tiempo se ría, usted va a ser la misma persona, hermanos. Entonces los israelitas le dieron las vueltas, las 7 vueltas a Jericó, cayó ese muro, eso fue en ese momento. Ahora no, hermanos. Va usted a darle 1000 vueltas a Colpatria a ver si eso se cae. Eso no se va a caer, hermanos. A no ser que usted le ponga una bomba. Es diferente, hermanos. Pastor, quiero que mi familia venga a Cristo. Pregunte al Señor en oración si es su voluntad que ellos vengan a salvación. El día que el Señor venga todavía habrá homosexualismo, hermanos. ¿Cierto?
Cuando Cristo venga, usted todavía ese día seguirá pedaleando con su pecado, hermanos. Y yo también. Pero lo maravilloso es que el Señor ya nos ha perdonado, hermanos. Y debemos ir cambiando. Todos los días, hermanos. Si en este año 2025 seguimos igual, pues hermanos, estamos graves, hermanos. Si seguimos haciendo lo mismo el año 2024, quejándonos, murmurando, haciendo las cosas igual, haciendo mala cara, pues hermanos, pregunto, ¿cómo nos atrevemos a dar un consejo a alguien cuando ni yo mismo lo estoy cambiando? Entonces usted le puede dar 13 vueltas, 15 vueltas, 20 vueltas, a lo que usted quiera. Eso no va a pasar, hermanos. Por eso esta es otra mala interpretación. Esto es en la parte descriptiva, hermanos, pero cuando hablamos de la parte legislativa, es cómo yo puedo aplicar, por ejemplo, los 10 mandamientos, si fuese el caso, la ley moral del Señor en este momento. ¿Podemos aplicarlo en este momento? Sí. Claro, hermanos. Porque todavía seguimos mintiendo. Todavía lo seguimos haciendo, hermanos, seamos honestos. De pronto uno no se da cuenta. Pero uno cayó en ese pecado sin darse cuenta. No, sí. De pronto, hermano, todavía seguimos viendo las casadas, hombres, y los hombres, a las chicas que son casadas. Todavía. ¿Por qué, hermanos? Por nuestro pecado, por nuestra humanidad. Todavía seguimos buscando el hombre o la mujer perfecta, aunque estemos casados con esa persona que amamos y que para nosotros es perfecta, pero ya no lo es. La envidia hace parte de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Todavía usted tiene envidia, hermano? De pronto sí, de pronto no. Pero mire que esa ley moral de Dios todavía está vigente, hermanos. No matarás. No es solamente literal, hermanos. A veces matamos con nuestras miradas, con nuestras palabras, con nuestra forma de decir las cosas. No podemos decir, vea, gané yo. ¿O qué quiere que hagamos? ¿Que le demos un like arriba? ¿O que le demos un aplauso por su forma de ser? No, hermanos. Tenemos que todos los días venir al Señor, ir a su palabra y cambiar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Si usted, hermano, no está listo y usted no quiere cambiar, le aseguro que esta semana seguirá haciendo lo mismo, hermanos. Terminará este año lo mismo, hermanos. Y comenzará el año 2026 haciendo lo mismo, hermanos. Entonces, hermanos, coloquémonos metas, pero que sean metas claras. Pero en el Señor, ¿no, hermanos? Claro, yo sé que hay pecados que nos cuestan, ¿o no, hermanos? Hay cosas que nos cuestan. Pero, hermanos, llévelo al Señor. Llévelo al Señor. Y el Señor seguramente, en ese amor tan especial que Él tiene hacia sus hijos, Él nos va a ayudar, hermanos. Porque hay situaciones, y voy a ir finalizando, hermanos, hay pecados que todavía, hermanos, nos cuestan, hermanos. ¿Sabe cuál es uno de los pecados con los cuales más luchamos nosotros? Con el pecado de la incredulidad. Con ese pecado, hermanos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor sí me salvó? ¿O será que no lo hizo? ¿Será que el Señor sí me va a dar ese trabajo o no? ¿Será que mi hogar? Hermano, mire, cuando tenemos claro lo que el Señor hizo en nuestras vidas, pues hermano, está claro y ya. Punto, hermanos. Con otro pecado que luchamos, hermanos, el pecado de la murmuración, hermanos. Todavía seguimos murmurando, hermanos. Todavía seguimos diciendo cosas de los hermanos que no son, hermanos. ¿O no? Y si no lo dice, lo pensamos, hermanos. Pero vuelvo y le digo, hermanos, llevemos esto al Señor para que Él nos ayude, hermanos. Y ya, hermanos, tranquilos. Si algo no nos gusta de alguien, hermano, lo hemos dicho, lo repetimos, vaya a esa persona aparte, a solas, y dígalo, ¿sí o no? Eso es lo que el Señor dice en su palabra, si fuese el caso. Pero no hay que publicarlo, hermanos,
porque estaríamos dándole una puñalada a esa persona sin que esté allí. Entonces, hermanos, recordemos esas últimas dos reglas. La primera, debemos leer la Biblia como, hermanos, vivencialmente. Entonces, hermanos, un buen punto de partida, los versículos que hemos visto, o, por ejemplo, Mateo capítulo 18-15, que ya los leemos de memoria, ¿no, hermanos? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ya, usted ya sabe. Vivencialmente, pensemos. Listo. Y tenemos que distinguir entre lo que describe la historia y la forma aplicativa de lo que nos puede legislar hoy en día. Entonces acá le hemos dicho muchas veces, hermano, el Estado no nos puede, en ninguna forma, puede legislar la manera en que hacemos los cultos, hermanos. Ellos no pueden decir, tienen que hacerlo así, de esta forma, no. Pero la respuesta es ¿por qué no? Porque el Señor es el que ya nos dijo cómo teníamos que hacerlo. Así, hermanos, de fácil, hermanos. Así de sencillo. ¿Por qué no tenemos que negociar el día del Señor? Porque el Señor ya dijo que tenemos que congregarnos ese día. No otro día, sino ese, hermanos. Muy bien, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a agradecer a Dios. Señor amado, te damos gracias por ayudarnos de una forma muy sencilla, muy práctica, a entender la Escritura. Nosotros, Señor, en ocasiones somos tan humanistas que queremos hacer las cosas a nuestro acomodo y no de la manera o de la forma que tu palabra enseña, Señor. Es por esto, Dios, que pedimos perdón por nuestro mal comportamiento, por nuestra forma inadecuada de estudiar la Escritura. Rogamos para que de aquí en adelante lo hagamos de una mejor forma. Ayúdanos, Señor, a ser conservadores en nuestras opiniones, en nuestras miradas, en nuestra forma de hablar de otras personas. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra lengua, porque como lo enseña Santiago, es un instrumento tan pequeño, pero tan pequeño, que puede incendiar un bosque, Señor. Ayúdanos a pensar en ese bosque en este mismo instante y en la lengua, que es como un fósforo, que en cualquier momento se puede prender y puede prender a otros. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente la palabra y que este año pues tomemos siempre buenas decisiones. Que los hermanos que se quedarán con nosotros, pues qué bueno, y los que no, pues también qué bueno. Ayúdanos, Señor, para que en ningún momento manipulemos la Biblia y manipulemos a nadie. Que hagamos todo de acuerdo a lo que tú ya has planteado. También agradecemos a ti en esta mañana, a todos aquellos que escucharán este sermón, para que ellos también puedan ser guiados en tu palabra y corregidos. Gracias, Señor amado, gracias, mi precioso Espíritu Santo, por darnos la vida y por darnos estos tiempos tan necesarios. Gracias, Señor amado. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos y regresamos en unos instantes. Hermanos,